La noche antes de su boda, Sophia Whitmore se quedó sola junto a una estrecha ventana y se preguntó si su vida estaba terminando o apenas comenzando. Afuera, el viento golpeaba contra el cristal como si intentara advertirle. Adentro, la vela a su lado temblaba, con una llama débil pero obstinada, muy parecida a su propio corazón. En menos de 12 horas, pertenecería a un hombre al que nunca había conocido, un duque, un extraño, un destino decidido sin su consentimiento. Inglaterra, 1848. Sofía solo tenía 20 años. Sin embargo, el dolor la había envejecido mucho más allá de su edad. 6 años antes, una enfermedad se había extendido por la casa de su infancia y se había llevado todo lo que la había amado incondicionalmente. Sus padres habían fallecido. Las risas en los pasillos de Whitmore Manor habían desaparecido. Incluso la tierra se le había escapado de las manos como arena entre los dedos. Lo que quedaba de su vida ahora pertenecía a parientes que hablaban de deber, pero practicaban la conveniencia. Lord y Lady Ashford la habían acogido, no por amor, sino por obligación. Su casa era grande, adecuada y fría, más allá del invierno. Sofía vivía en una pequeña habitación en la parte superior de la casa, lejos del calor de los espacios familiares de abajo. Durante las comidas, se sentaba en silencio, con las manos cruzadas y la mirada baja. Se esperaba gratitud. El silencio era recompensado. Con los años, Sofía aprendió a desaparecer sin salir de la habitación. Sin embargo, el tiempo tenía un cruel sentido de la ironía. Los mismos años que la despojaron de su familia también le dieron algo más. Belleza. No del tipo llamativo que exigía atención, sino de un tipo tranquilo que perduraba. Su cabello adquirió el color de la miel cálida bajo el sol. Sus ojos tenían una profundidad verde que hacía que la gente se detuviera sin saber por qué. Y, por encima de todo, se movía con una elegancia que no se podía enseñar. Esa elegancia se convirtió en su precio. La decisión se tomó una tarde lluviosa, mientras Sofía pasaba por el estudio de su tío llevando el té. Oyó su nombre pronunciado en voz baja. Sin querer, aminoró el paso. El duque necesita una esposa, dijo Lord Ashford. Alexander Peyton, 45 años. Viudo, poderoso y desesperado por tener un heredero. Lady Ashford respondió, ¿y qué hay del acuerdo? Está ofreciendo más que suficiente para resolver nuestros problemas. Los dedos de Sofía se tensaron alrededor de la bandeja. Su futuro estaba siendo negociado como si fuera una propiedad. Esa noche la llamaron. Lord Ashford no le pidió que se sentara. Le dijo la verdad sin rodeos, como si le explicara si se casaría con el duque de Ravenshollow en septiembre. Sofía esperó el momento en que su opinión pudiera importar. Nunca llegó. No lo conozco, dijo en voz baja. Lo conocerás, respondió su tío, en el matrimonio. No había ira en su voz, ni crueldad, solo certeza. Sofía comprendió entonces que suplicar solo la humillaría. Asintió con la cabeza una vez, como había aprendido a hacerlo cuando la resistencia era inútil. Esa noche, lloró por primera vez en años. El duque de Ravenshollow no sabía que sus lágrimas existían. Alexander Peyton se encontraba de pie junto a una alta ventana de su residencia londinense, observando cómo la ciudad se movía sin él. A los 45 años, había aprendido a existir sin necesidad de afecto. Su vida se basaba en la responsabilidad, el orden y el control. Las emociones nunca habían formado parte de su plan. Su primer matrimonio le había enseñado que el amor era opcional y que la decepción era permanente. Cuando murió su esposa, la casa se quedó en silencio, pero su corazón ya lo estaba desde hacía años. Aún así, un duque sin heredero era un problema que no podía ignorarse. Cuando su abogado le presentó el nombre de Sophia Whitmore, Alexander dudó. Era joven, demasiado joven, pero también estaba libre de ataduras, sin ambiciones, sin escándalos, sin expectativas, una solución adecuada. Aceptó sin siquiera ver su rostro. El día de la boda llegó bajo un cielo gris. La iglesia de Santa María se erigía antigua y solemne. Sus muros de piedra habían sido testigos de uniones por deber mucho antes de que Sofía naciera. En el interior,
Las velas parpadeaban mientras los invitados susurraban tras sus manos enguantadas. Sofía caminó por el pasillo del brazo de su tío, cada paso resonando como una despedida. Su vestido blanco le resultaba pesado, aunque era ligero como el aire. No miró a los invitados, solo miró al suelo hasta que llegó al altar. Entonces levantó la vista. El duque era más alto de lo que imaginaba, de hombros anchos, inmóvil. Su expresión era indescifrable, esculpida en líneas tranquilas. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de ella, ocurrió algo inesperado. Se suavizó ligeramente, lo suficiente para que ella lo notara. Sus votos fueron pronunciados con claridad, con calma, dos voces que prometían una vida que ninguno de los dos había elegido. Cuando llegó el momento, Alexander dudó antes de besarla, no por incertidumbre, sino por respeto. El beso fue breve y cauteloso. Sin embargo, Sofía sintió que se le cortaba la respiración. No entendía por qué. El viaje hacia el norte duró días. Hablaban educadamente, como extraños que comparten una sala de espera. Libros, el tiempo, los paisajes que pasaban por las ventanas. Pero no había un silencio cargado de miedo, solo una distancia llena de cortesía. Cuando Hall se alzó ante ella por fin, Sofía se sintió pequeña de nuevo. La casa era enorme, imponente y hermosa, pero de una forma que no invitaba a la comodidad. Los sirvientes se alinearon en la entrada, con la cabeza inclinada, pronunciando sus títulos. Sus nuevas habitaciones eran lo suficientemente grandes como para tragarse su antigua vida. Esa noche, Alexander la sorprendió. «No te obligaré a nada», dijo, de pie junto a la puerta. «Este matrimonio avanzará a tu ritmo». Sofía esperaba obligaciones. En cambio, recibió amabilidad. Eso la inquietó más de lo que jamás lo había hecho la crueldad. Pasaron los días, las semanas. Paseaban por los jardines, compartían comidas, se sentaban uno frente al otro en la biblioteca. Poco a poco, sin anunciarlo, los muros se fueron derrumbando. Sofía comenzó a ver al hombre que había detrás del título, un hombre que se preocupaba profundamente por sus tierras, que hablaba de responsabilidad con tranquila pasión, que la escuchaba cuando ella hablaba, que la escuchaba de verdad. Alexander comenzó a notar sus silencios, la forma en que sus ojos se posaban en las ventanas, cómo se estremecía cuando se alzaban las voces, cómo su risa, cuando llegaba, parecía un regalo poco común. Una noche tormentosa, se despertó, temblando por los recuerdos que no podía escapar. Sin pensar, se adentró en un pequeño salón iluminado por la luz del fuego. No estaba sola. Alexander también estaba allí, insomne. «¿Puedo quedarme?», preguntó en voz baja. Ella asintió. Hablaron de la pérdida, de la soledad, del vacío que puede existir incluso dentro de las grandes casas. Y en ese espacio silencioso entre palabras, algo frágil tomó forma. No era amor, todavía no, pero sí la posibilidad de que lo fuera. Sofía regresó a su habitación esa noche con un sentimiento que no había tenido en años: esperanza. Y en algún lugar profundo de Hall, el duque de Ravens Hollow comenzó a darse cuenta de que este matrimonio por deber podría exigirle más de su corazón de lo que él había pensado dar. La cuestión ya no era si podían vivir juntos, era si se atreverían a convertirse en algo más que extraños, unidos por un contrato. El invierno se instaló en Ravens Hollow con una tranquila autoridad. La nieve cubrió los jardines, suavizó las líneas afiladas de la finca y envolvió Hall en un silencio que se sentía a la vez pesado y protector. Para Sofía, el aislamiento trajo un cambio inesperado. Con menos visitantes y menos expectativas, la vida se ralentizó. Y en esa ralentización, algo entre ella y Alexander comenzó a respirar. Cayeron en un ritmo sin nombrarlo nunca. Desayunaban juntos en una sala más pequeña, calentada por la luz de la mañana. Alexander leía el periódico mientras Sofía servía el té, sus movimientos ahora naturales, ya sin precaución. Por las tardes, cuando el tiempo lo permitía, salían a pasear y sus botas dejaban huellas paralelas en la nieve. Por las noches compartían la biblioteca, a veces leyendo, a veces hablando, a veces simplemente existiendo en el mismo espacio tranquilo. Sofía se fijó en cosas que antes no había visto.
Cómo Alexander se quitaba los guantes antes de tocar los libros, como si merecieran ser tocados con las manos desnudas. Cómo escuchaba con todo su cuerpo, girándose completamente hacia ella cuando hablaba. Cómo su reserva no era frialdad, sino moderación moldeada por años de soledad. Alexander se fijó en su fortaleza, en que nunca se quejaba, incluso cuando el peso de su nuevo papel le oprimía los hombros. El cuidado que mostraba hacia los sirvientes, recordando nombres, preguntando por sus familias, la inteligencia que se escondía tras su suave voz y que se revelaba cuando hablaba de poesía o de la gestión de la tierra con una claridad reflexiva. Una noche, mientras el fuego crepitaba y el viento golpeaba las ventanas, Alexander rompió un silencio que se había vuelto cómodo. ¿Te arrepientes de haberte casado conmigo?, le preguntó. Sofía levantó la vista de su libro, sorprendida no por la pregunta, sino por la vulnerabilidad que había detrás de ella. Lo temía, dijo con sinceridad, pero arrepentirse no es lo mismo que temer. Él asintió, asimilando sus palabras. Temía convertirme en lo que ya era, admitió. Un hombre que vivía al lado de otra persona sin llegar nunca a ella. Sus miradas se cruzaron. El espacio entre ellos parecía más pequeño de lo que sugería la longitud de la habitación. A partir de esa noche, algo cambió. Alexander comenzó a usar su nombre con más frecuencia. Sofía, no duquesa, no mi esposa, solo Sofía. Cada vez se sentía como una ofrenda. Ella respondió de la misma manera, llamándolo Alexander en lugar de su excelencia. Cuando estaban solos, el título ahora se sentía innecesario, casi intrusivo. La primera vez que él la tocó sin motivo, ambos se sorprendieron. Estaban de pie cerca de una ventana viendo la nieve caer como cenizas del cielo. Sofía tembló y, sin pensarlo, Alexander le colocó su abrigo sobre los hombros. Su mano rozó el brazo de ella. Fue breve, accidental. Ninguno de los dos se apartó. Sofía sintió que se le cortaba la respiración, no por miedo, sino por conciencia. Alexander se retiró lentamente, como si temiera romper algo frágil. No debería, dijo en voz baja. No me importó, respondió ella. El silencio que siguió estaba cargado de palabras que ninguno de los dos se atrevía aún a pronunciar. Enero trajo consigo el baile de invierno, una tradición más antigua que el propio Alexander. Sofía lo temía, el peso de las expectativas, el escrutinio, los susurros que las seguirían a cada paso. Le confesó su miedo a Alexander la mañana del evento. Él la escuchó y luego dijo algo que ella no esperaba. «Baila solo conmigo esta noche». Ella sonrió levemente. «Eso puede causar chismes». «Déjalo», respondió él. «Prefiero que hablen de mí a verte desaparecer en una sala llena de extraños». El baile transformó Peden Hall en luz y sonido. Las lámparas de araña brillaban intensamente. La música llenaba el aire. Los invitados llegaban en oleadas de seda y joyas. Cuando Sofía bajó la escalera, Alejandro la estaba esperando. Por un momento, se olvidó de cómo respirar. Ella llevaba un vestido de terciopelo azul oscuro. Sencillo, pero perfecto. Llevaba el pelo recogido con suavidad y tenía la mirada firme. No parecía una chica vendida en matrimonio. Parecía una mujer que estaba exactamente donde debía estar. Bailaron al principio de la noche. El vals los llevó por la pista, con la mano de él firme en la espalda de ella y la de ella descansando en la de él con tranquila confianza. Mientras se movían, el mundo desapareció. «Lo estás haciendo maravillosamente», murmuró él. «Solo te sigo», respondió ella. «Y me siento honrado», dijo él. Las palabras permanecieron con ella mucho después de que la música terminara. Más tarde, cuando la noche se adentraba, Alexander se inclinó y le habló en voz baja. Su voz estaba dirigida solo a ella. «Has traído calidez a esta casa», dijo. Había olvidado que se podía sentir así. Sofía lo miró, con el corazón inestable. Yo también. Cuando los últimos invitados se marcharon y volvió el silencio, ninguno de los dos quería que la noche terminara. Se quedaron junto al fuego, sin fingir ya que la cercanía fuera accidental. Fue Sofía quien habló primero. «Alexander», dijo,
con una voz apenas audible por encima del crepitar de las llamas. ¿Crees que el afecto puede convertirse en algo más? Él se volvió completamente hacia ella. Creo que ya lo ha hecho. Las palabras eran sencillas, sinceras, y lo cambiaron todo. Pasaron los días y la moderación se hizo más difícil. Sus conversaciones se hicieron más profundas. Sus miradas se prolongaban. Cada roce de manos parecía ahora intencionado, aunque ninguno de los dos cruzó la línea que permaneció tácita hasta la tormenta. Una noche, el viento aulló por los pasillos, sacudiendo las ventanas y haciendo vibrar las puertas. Sofía se despertó temblando, con viejos recuerdos que volvían a su mente. Sin pensarlo, se envolvió en una bata y salió corriendo de su habitación. Encontró a Alexander en el salón oeste, de pie junto a la ventana, incapaz de dormir. Él se volvió cuando ella entró. Sofía. Ella no habló. Cruzó la habitación y se detuvo a unos pasos de distancia. Él vio miedo en sus ojos y algo más debajo de él. ¿Puedo quedarme?, preguntó ella. Sí, respondió él inmediatamente. Ella se sentó. Él se unió a ella. El silencio se prolongó y luego se rompió. Todavía sueño con perderlo todo, susurró ella, con volver a estar sola. La voz de Alexander era firme. No estás sola. Ella lo miró de verdad, y algo dentro de ella se calmó. Confío en ti, dijo. Las palabras le impactaron con más fuerza que cualquier declaración de amor. Le cogió la mano lentamente, dándole tiempo para retirarse. Ella no lo hizo. Sus dedos se entrelazaron, con naturalidad y seguridad. Sofía se inclinó hacia él, apoyando la cabeza en su pecho. Él la rodeó con los brazos con reverente cuidado. ¿Puedo continuar?, preguntó en voz baja. Ella asintió. El beso fue suave, sin prisas, lleno de promesas más que de deseo. Hablaba de paciencia, de elección, de dos personas que avanzaban juntas en lugar de ser empujadas. Cuando se separaron, ninguno de los dos sintió incertidumbre, solo certeza. A partir de esa noche, ya no eran un duque y una duquesa que compartían una casa. Eran marido y mujer de verdad, unidos no por obligación, sino por la tranquila decisión de elegirse el uno al otro. Sin embargo, ninguno de los dos sabía que el mundo más allá de Peaton los observaba, esperaba, y que la mayor prueba de su amor aún estaba por llegar. La primavera llegó lentamente a Ravens Hollow, como si la tierra necesitara tiempo para creer que el invierno había terminado de verdad. La nieve se retiró de los jardines, revelando la tierra oscura y los primeros y frágiles brotes verdes. Para Sofía, el cambio era más profundo que el de las estaciones. Algo dentro de ella había despertado, firme y seguro. Ya no se despertaba con miedo. Se despertaba con un propósito. Alexander lo notó al principio en la forma en que se movía por la casa. Sus pasos eran más ligeros. Levantaba la mirada con más frecuencia. Hablaba con confianza al personal, ofrecía sugerencias, hacía preguntas que mostraban no solo amabilidad, sino también comprensión. Ya no era una invitada en Peaton Hall, era su corazón. Su matrimonio cambió silenciosamente, sin anuncios. Ahora compartían la cama, no por obligación, sino por elección. Las noches eran tranquilas, llenas de conversaciones susurradas y la calidez de la pertenencia. Alexander la trataba con el mismo cuidado que le había mostrado desde el principio, pero ahora había afecto entretejido en cada gesto. Sofía respondía con una ternura que la sorprendía, incluso a ella misma. Nunca había sabido que podía ser tan valiente. Una mañana de marzo, mientras la luz del sol se colaba por las ventanas, Sofía sintió una extraña certeza apoderarse de su cuerpo. Al principio no dijo nada. Pasaron semanas antes de que el médico lo confirmara. Estaba embarazada. Alexander escuchó en silencio mientras el médico hablaba, con el rostro impasible. Cuando el hombre finalmente se marchó, Alexander se volvió hacia Sofía lentamente, como si temiera que el momento se rompiera. ¿Estás segura?, preguntó en voz baja. Ella asintió. Por primera vez desde que lo conocía, Alexander perdió la compostura. La atrajo hacia sus brazos, abrazándola como si el mundo dependiera de ello. «Nuestro hijo», dijo con voz entrecortada. «Lo hemos hecho nosotros». Sofía cerró los ojos, abrumada, no por el miedo, sino por la gratitud.
La noticia se extendió rápidamente por la finca. Los sirvientes sonreían abiertamente ahora. La casa volvió a cambiar. Esta vez, llena de expectación, Alexander se volvió muy atento. Paseaba con ella todos los días, insistía en que descansara, escuchaba todas sus preocupaciones, por pequeñas que fueran. Y luego llegó Londres. Regresaron para la temporada, como era de esperar. Bailes, cenas, apariciones públicas. Sofía se comportaba con tranquila dignidad. Aunque su cuerpo estaba cambiando, su fuerza se ponía a prueba de nuevas maneras. Los susurros la seguían, algunos amables, otros mordaces. Ella los ignoraba todos. Una noche, en una gran reunión, Alexander hizo algo que nadie esperaba. Se puso de pie ante la aristocracia reunida y habló con tranquila autoridad. Mi esposa tendrá pleno control legal sobre sus propiedades, dijo, y plena autoridad junto a mí en todos los asuntos relacionados con esta finca. La sala se quedó en silencio. Sofía sintió cómo la conmoción se extendía. Sintió que todas las miradas se volvían hacia ella, evaluándola, juzgándola. Instintivamente buscó la mano de Alexander. Él la tomó con firmeza. Más tarde, esa misma noche, a solas, ella finalmente habló. No tenías por qué hacer eso. Sí, respondió él, tenía que hacerlo. Entonces la miró, no como un duque que defendía su decisión, sino como un hombre que hablaba a la mujer que amaba. Nunca permitiré que este mundo te vuelva a menospreciar. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Ya me has dado más de lo que creía posible. Eso es porque te mereces más de lo que te han dado nunca. Pasaron los meses y el otoño volvió a Ravenshollow. El embarazo de Sophia no fue fácil, pero estuvo rodeada de cuidados. Alexander nunca se separó de ella cuando pudo evitarlo. Cuando finalmente llegó el momento del parto, esperó fuera de la habitación, paseándose como un hombre deshecho. El llanto de un niño rompió el silencio antes del amanecer. «Es un niño», anunció la comadrona. Alexander casi se derrumba de alivio. Cuando finalmente le permitieron entrar, Sofía yacía agotada pero radiante, con su hijo en brazos. Alexander se arrodilló junto a la cama, con lágrimas en los ojos sin avergonzarse. «Nuestro hijo», susurró. Le pusieron Edmund. Desde el momento en que nació, Edmund lo cambió todo. Peyton Hall se llenó de risas. Alexander demostró ser un padre atento, ignorando todas las reglas que sugerían distancia. Sofía lo observaba con un amor más profundo de lo que creía que su corazón podía albergar. Pasaron los años. Llegó otro hijo, y luego otro. La casa se volvió más cálida, más ruidosa, más viva de una forma que ninguno de los dos había imaginado cuando se encontraron por primera vez ante el altar como dos desconocidos. Sofía encontró su voz más allá de las paredes de su hogar. Abrió una escuela para niñas huérfanas, dándoles educación, dignidad y opciones. Alexander la apoyó plenamente, orgulloso sin reservas. Una tarde, años más tarde, se sentaron juntos en Whitmore Cottage, viendo a sus hijos jugar en la luz que se desvanecía. «¿Recuerdas la noche antes de nuestra boda?», preguntó Sofía en voz baja. Alexander sonrió. Parecía que caminabas hacia una tormenta. En lugar de eso, ella dijo, apoyando la cabeza en su hombro, «Encontré un hogar». Él le besó el pelo con delicadeza. «Nos encontramos el uno al otro», corrigió él. Sofía pensó en la niña asustada que había sido, en el contrato que tanto le había asustado, en la vida que no había elegido, y por fin lo entendió. El amor no había llegado como una promesa, había llegado como una elección, elegida una y otra vez hasta convertirse en